Desde el principio de la Primera Guerra Mundial, Alemania se aprovechó del punto más débil de Gran Bretaña, un vasto imperio difícil de defender, una pérdida fatal. La jugada se basaba en que era posible que Gran Bretaña lo arriesgara todo para protegerlo, incluso la victoria en el frente occidental. La guerra en Europa significaba guerra en el mundo. Primera Guerra Mundial. Guerra global. Alemania tuvo la idea de llevar la guerra más allá de Europa, pero no fue por motivos expansionistas, ni mucho menos por intentar dominar el mundo. El objetivo era aliviar la presión a sus ejércitos en Europa atacando al Imperio Británico, esperando así desviar tropas, navíos y recursos a la defensa de las lejanas colonias. Gran Bretaña tampoco había pensado en ampliar su imperio, pero no quería perder el que ya tenía. Mientras Alemania quería extender la guerra por todo el mundo, Gran Bretaña quería desesperadamente limitarla. Maurice Hankey, secretario del Comité de Defensa del Imperio, era consciente de que el Imperio era el talón de Aquiles de Gran Bretaña y advirtió del peligro de que Alemania lo utilizara para distraer a Gran Bretaña de su esfuerzo de guerra. Las tropas no deben dedicarse a operaciones menores en prejuicio de su concentración en el teatro de operaciones principal y en la seguridad de sus rutas comerciales. «15 años antes, Alemania se había proclamado constructora de un imperio. El Kaiser había llevado a su país al siglo XX como un almirante alemán creando una armada alemana global. La gran idea era la Weltpolitik, una política de imperialismo en ultramar. La gran idea de su ministro de Exteriores, Bernhard von Bülow. Los días en los que los alemanes dejaron la tierra a un vecino, el mar a otro, y se quedaron solo con el cielo para sí mismos, ya han pasado. No queremos que nadie se quede a la sombra, pero nosotros también exigimos nuestro lugar bajo el sol. Alemania había llegado tarde al juego de los imperios, pero en 1900 tenía Togoland, Camerún, el África alemana del sudoeste, ahora Namibia, y el África alemana del este, ahora Tanzania. Su bandera ondeaba sobre pequeños territorios del Pacífico, Nueva Guinea, Samoa y la Micronesia. Contaba con un importante reducto en China, en Tsingtao, donde abastecía sus barcos de carbón y elaboraba cerveza. El gran almirante Alfred von Tirpitz lo consideraba solo el principio. Tenemos ante nosotros el principio de una nueva división del mundo. Alemania alarmó al mundo con su demagogia imperial. Le había echado el ojo a Puerto Rico y consideraba lanzarse sobre el canal de Panamá en cuanto estuviera terminado. Pero el propósito más atrevido del Kaiser era el Plan Operativo número 3. La costa este es el corazón de Estados Unidos y ahí es donde es más vulnerable. Nueva York sería presa del pánico ante la idea de un bombardeo. Atacándole aquí podemos obligar a Estados Unidos a negociar. Los planes secretos de Alemania en 1903. Atacar la costa este con 60 barcos y 100.000 hombres. Bombardear Manhattan y capturar a Boston. El descabellado plan se debía al resentimiento del Kaiser por el creciente poder de Norteamérica en el Pacífico. Creía en un Estado militarista y cada vez odiaba más lo que representaba Occidente. El servicio a Mamón, la codicia, el egoísmo.
usurpar tierras, mentir, traicionar y, no menos importante, asesinar. El Kaiser creía que el capitalismo era vulnerable, que un importante ataque en sus sistemas internacionales de comercio, crédito y seguros haría que se tambaleara el edificio. El plan operativo número 3 fue olvidado, pero no la hostilidad hacia los imperios capitalistas. En 1912, Alemania había cambiado la Weltpolitik por una política más realista. Ahora su maquinaria militar se preparaba para una guerra europea, no para una global, y el ejército vio incrementado su presupuesto, no la armada. El primer día de guerra encontró a la flota de alta mar alemana atrapada por la poderosa marina británica en el Mar del Norte. Lo único que tenía la marina alemana para amenazar a todo el imperio británico eran 17 cruceros repartidos por todo el mundo, unidos a Berlín por una red de radio. El Königsberg se encontraba frente a la costa este de África, el Goeben y el Breslau en el Mediterráneo, el Dresden y el Karlsruhe en las Indias Occidentales, el Leipzig frente a la costa oeste de Estados Unidos. Pero la mayor concentración de cruceros era la poderosa flota del este de Asia, del almirante Graf von Spee, con base en Tsingtao, China. Tsingtao le proporcionaba a Alemania una gran zona de operaciones, por el mar del sur de China y por el Pacífico. Apoderarse de ella cortaría la línea vital de la flota. Gran Bretaña vio la necesidad, pero carecía de los recursos. A los 2 días de empezar la guerra, acudió a su aliado, Japón. Japón estaba en camino de convertirse en una potencia. La petición de ayuda naval por parte de Gran Bretaña encajaba perfectamente con sus ambiciones. Juntos, Gran Bretaña y Japón capturarían Tsingtao, una base vital para Alemania y el orgullo y la alegría del Kaiser. Me avergonzaría más entregar Tsingtao a los japoneses que Berlín a los rusos. El 2 de septiembre de 1914, 60.000 soldados japoneses desembarcaron en la costa violando la neutralidad de China. Se unieron a 2.000 británicos y sitiaron el acuartelamiento alemán con sus 4.500 hombres. Es insoportable. Lo único que podemos hacer es esperar a que llegue ese montón de monos. Todos los días están un poco más cerca. Nadie espera volver de una pieza a casa. No hay esperanza de que lleguen refuerzos. La soga alrededor de nuestro cuello cada vez se aprieta más. Durante toda una semana, los japoneses bombardearon Tsingtao. El 7 de noviembre, entraron triunfantes en la ciudad. Algunos alemanes se mofaron de las simbólicas fuerzas británicas por haber permitido que los japoneses hicieran el trabajo sucio. Los valientes británicos no jugaron ningún papel en la captura de Tsingtao, pero participaron en el desfile de la victoria. Los alemanes recibimos la orden de que cuando pasaron ellos debíamos darles la espalda. Los ingleses se quejaron al comandante japonés, pero él solo dijo: "No podemos repetir el desfile solo por eso". La captura de Tsingtao le proporcionó a Japón su rampa de lanzamiento para crear su propio imperio. A las pocas semanas, exigió territorios y derechos comerciales a China. Japón también se apropió de todas las posesiones alemanas al norte del Ecuador. Australia y Nueva Zelanda no perdieron tiempo en apoderarse de aquellas que quedaban al sur. Para frustración de Norteamérica, Gran Bretaña le había dado más poder a Japón en el Pacífico. Un paso clave en un proceso que daría lugar un cuarto de siglo después a Pearl Harbor. La pérdida de Tsingtao
en vez de neutralizar la escuadra de Spee, consiguió que su fuerza destructiva se sintiera en todo el mundo. Los mejores comandantes de crucero alemanes, como Spee, eran guerreros solitarios a los que la guerra convirtió en héroes. Unos marinos soberbios con el instinto de los piratas. El Kaiser les había dado plena autoridad para tomar sus propias decisiones en tiempos de guerra. La gran responsabilidad del oficial al mando se verá incrementada por la posición aislada de su navío. Pero no debe mostrar ni un momento de debilidad. Sobre todo, el oficial debe tener en cuenta que su principal deber es dañar al enemigo tanto como le sea posible. Spee dividió su escuadra. El crucero ligero Emden, bajo el mando del capitán Karl von Müller, se dirigió al Golfo de Bengala. Spee, a bordo del Scharnhorst, envió a sus otros barcos al Pacífico. Me siento sin hogar. No puedo comunicarme con Alemania. Debo surcar los mares del mundo haciendo el mayor daño posible. En el almirantazgo, en Londres, a Winston Churchill le inquietaba saber dónde volvería a aparecer Spee. La inmensidad del Pacífico y la gran cantidad de islas le ofrecían refugio, y una vez se desvanecía, ¿quién iba a saber dónde iba a reaparecer? Era como una flor en un jarrón, bonita de ver, pero destinada a morir. Pero mientras viva, todas nuestras empresas están bajo la sombra de un peligro potencialmente serio. Spee tenía una preocupación constante. Los cruceros necesitaban carbón cada 8 o 9 días o quedarían inmovilizados. Se dirigió a Chile, país neutral, donde le esperaba el carbón. El 1 de noviembre de 1914 se encontró con una escuadra británica frente a Coronel. La batalla que siguió inspiró una película en la posguerra. El comandante británico era el almirante Sir Christopher Cradock, con órdenes de Londres. Parece que el Gneisenau y el Scharnhorst se dirigen hacia Sudamérica. Prepárese para recibirles en compañía. Cradock disponía de un barco mejor armado que la escuadra de Spee, pero era más lento y se había quedado rezagado. Cradock se dirigía a toda máquina hacia unos buques enemigos mejor armados que el suyo. Ignoró su propia regla empírica. Un oficial naval nunca debe permitir que su barco vaya más deprisa que su cerebro. Inmediatamente ordené al Scharnhorst y al Gneisenau que avanzaran a toda máquina, y en menos de 15 minutos navegaba a 20 nudos con mar gruesa hasta quedar en paralelo con él. Los barcos de Cradock no podían competir con los de Spee. Era evidente que el Good Hope y el Monmouth corrían peligro. El Monmouth hizo una guiñada a estribor, envuelto en llamas. En el Good Hope hubo una terrible explosión entre el palo mayor y la chimenea de popa, y las llamas alcanzaban una altura de unos 70 metros, formando una nube de escombros que aún se elevaba más. Perecieron 1.600 marinos británicos. Fue la peor derrota naval de Gran Bretaña en 250 años. La guerra global iba tal como lo deseaba Alemania. Solo cuando se comprende y se es consciente de lo que es la India, la fuerza y la grandeza de Inglaterra, solo entonces se sabe que hasta el último nervio de un hombre o toda la energía que pueda dedicar a algo no podría ser dedicada a una causa más noble que mantener tensas las cuerdas que unen a la India con nosotros. El Imperio Británico y su red comercial eran el mayor recurso aportado a la guerra. Y la India era el corazón del mismo. Los lazos nunca habían sido más estrechos, razón de más para que Alemania deseara cortarlos.
Estas finas líneas en el mapa eran el centro de un intenso estudio tanto en el almirantazgo británico como en el alemán y en las casetas de derrota de los buques de guerra. Los dedos trazaban las líneas vitales de navegación por el Canal de Suez. Frente a Ciudad del Cabo en Sudáfrica, todos se pusieron a reflexionar. ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo cortarlos? Y una de las mentes más agudas se encontraba en el puente del crucero alemán Emden. Un mes antes de abandonar la escuadra del almirante Spee, el capitán Karl von Müller lo llevó hasta el Golfo de Bengala. En 1932, los alemanes rodaron una película sobre su odisea. Tenía un poder indescriptible sobre toda la tripulación. Nunca daba órdenes, solo expresaba sus deseos. Desde el momento en que tomó el mando del buque, nunca abandonó el puente. Allí es donde permanecía de pie, dormía, se sentaba y estudiaba las cartas. Allí es donde quería estar, ganando o perdiendo. A veces, el Emden levantaba una chimenea falsa para parecer un crucero británico. Un gran buque de vapor apareció frente a nosotros y, pensando que éramos un buque de guerra inglés, se alegró tanto de nuestra presencia que izó una gran bandera británica. Me hubiera gustado ver la cara de su capitán cuando izamos nuestra bandera y le invitamos elegantemente a entretenerse con nosotros. El capitán Müller se hizo famoso por trasladar a toda la tripulación y los pasajeros a salvo al Emden antes de hundir su barco. Siempre les dábamos tiempo para que pudieran recoger sus pertenencias personales. Normalmente dedicaban el tiempo a asegurarse de que su preciada provisión de whisky no se desperdiciara con los peces. Normalmente Müller liberaba a sus agradecidos prisioneros. Tal fue el impacto del Emden que más tarde el almirantazgo británico preparó este gráfico para seguir sus movimientos. Müller incluso tenía la audacia de entrar en el puerto indio de Madrás, como recordaba un miembro de la tripulación en su diario. 22 de septiembre de 1914, 9:30 de la tarde. El Emden se acerca aún más y luego dispara 125 cañonazos. Algunos alcanzan a barcos anclados en el puerto. Grandes columnas de fuego se elevan por encima de los tanques de combustible. Las defensas costeras abren fuego, pero sin alcanzar el objetivo. 23 de septiembre. Ahora nos encontramos a 150 kilómetros de distancia. Aún podemos ver los incendios de Madrás. En la ciudad de Londres, los gastos de transporte y las pólizas de seguro subían espectacularmente. En un momento, toda la flota comercial británica en el Golfo de Bengala permanecía atracada en el puerto por miedo a caer en las garras del intrépido capitán Müller. Los solitarios cruceros alemanes empezaban a dañar el esfuerzo de guerra británico. 3 transportes esperan en Calcuta por miedo al Emden. Esto implica retrasos en el transporte de artillería y caballería. El gabinete ha tomado una decisión. La aniquilación de esta plaga es un tema de capital importancia. Mientras el Emden agobiaba a los británicos en un extremo del Océano Índico, 25 buques de guerra de la Marina Real buscaban al crucero Königsberg en el otro, frente a la costa de la colonia del África alemana del Este. Había bombardeado Zanzíbar y había hundido un crucero ligero británico desde su escondite secreto en el delta de Rufiji. Los frustrados británicos decidieron estrangular todas sus posibles bases, empezando por el puerto de Tanga. El 2 de noviembre de 1914, los británicos entraron en esta bahía. En la guerra global, las potencias imperiales hacían que otros lucharan por ellas. La mayoría de las tropas británicas eran indias. Su llegada fue atentamente observada por Thomas Plantan, un africano de 16 años que combatía con los alemanes. Los barcos británicos que se acercaban tenían todas las luces encendidas y parecía que no quisieran ocultar su presencia. Nosotros estábamos emboscados esperándoles, ocupando nuestras posiciones en las ametralladoras. Muchos de ellos murieron al desembarcar, otros incluso murieron antes de salir del agua.
Thomas Plantan era uno de los 2.500 hombres bajo las órdenes del comandante alemán Paul von Lettow-Vorbeck. Los británicos creían que la toma de Tanga sería tarea fácil, pero no habían contado con Lettow. Era un soldado prusiano profesional, duro como la piedra, carismático. Von Lettow era un soldado extraordinario, pero testarudo y resuelto hasta un grado que afortunadamente nunca me había encontrado antes. Su cualidad más destacada era la inagotable energía con la que perseguía sus objetivos. Normalmente esto quedaba enmascarado por su persuasivo encanto que sabía desplegar cuando quería. En el barco con destino a África había conocido a Karen Blixen, quien más tarde escribiría Memorias de África. Es evidente que desplegó todo su encanto para ella. Un oficial alemán, von Lettow, que pertenece a una familia muy antigua de Mecklenburger, ha sido un gran amigo para mí. Deberías oír cómo hablan de él aquí, como el genio más grande de su época. A pesar de perder muchos hombres durante el desembarco, los británicos amenazaban Tanga. El gobernador Schnee ordenó a Lettow que evacuase la ciudad antes de verla destruida, pero Lettow había ido a África a luchar. Era crucial impedir que el enemigo se estableciera en Tanga, dándole una base desde la que avanzar hacia el norte. No podía permitir que las órdenes del gobernador de salvar Tanga se antepusieran a dicha prioridad. Lettow efectuó el reconocimiento de las posiciones británicas personalmente montado en bicicleta. También pidió refuerzos. 3 compañías de soldados alemanes llegaron a Tanga en tren. Aquí, el 4 de noviembre de 1914, se enfrentaron a los soldados indios de Gran Bretaña, reclutas pobremente entrenados. El oficial de la inteligencia británica, Richard Maynard Haken, observó la consiguiente derrota. La mitad de los soldados del 13 de Rajput dieron la vuelta como chusma turbulenta y huyeron. No podía creer lo que veían mis ojos. Todos gritaban como monos aterrorizados y es evidente que no estaban preparados. Todo el mundo en el denso bosque, amigos y enemigos estaban mezclados, gritando en todos los idiomas. El enemigo huía desordenadamente y nuestras ametralladoras abatieron a compañías enteras hasta el último hombre. Von Lettow tenía su base aquí, en el hospital alemán. Después de 2 días de duros combates, los británicos enviaron a Richard Maynard Haken para negociar la rendición. Los alemanes eran la amabilidad personificada y me ofrecieron un excelente desayuno que realmente necesitaba. Discutimos el combate libremente como si de un partido de fútbol se tratara. Parecía raro que hoy estuviera comiendo con unos hombres que ayer intentaba matar. Algo no estaba bien, y me pregunté si esto en verdad era la guerra o todos habíamos cometido un terrible error. Los oficiales alemanes eran hombres de aspecto duro, dispuestos y en plena forma. Consideraban la guerra como un nuevo deporte. Los británicos no pudieron tomar Tanga y sufrieron 700 bajas. Lettow solo perdió 65 hombres. Los alemanes le consideraron un héroe. Un David alemán está luchando solo contra el Goliat británico en África. Si no podemos luchar a su lado, por lo menos debemos asegurarnos de que tiene las suficientes piedras para su honda. Pero el bloqueo británico de Alemania impidió que los refuerzos le llegaran a Lettow. Más al este, al otro lado del Océano Índico, Müller seguía causando estragos. Había hundido 2 buques de guerra y capturado a 23 barcos mercantes. El 9 de noviembre de 1914, el Emden atracó en las Islas Cocos para destruir la estación de radio británica. Pero el operador de radio se percató de la falsa chimenea del Emden y pidió ayuda. El crucero australiano Sydney recibió el mensaje y puso fin a la extraordinaria carrera del Emden. El capitán Müller fue hecho prisionero.
él y los otros supervivientes fueron bien tratados. Querida familia, estoy bien y con salud. Los británicos son muy sociables. Nos tomaron un montón de fotos y nos pidieron la dirección para enviarnos una copia. Os quiere, Walter. Ahora, la suerte también abandonó al almirante Graf von Spee. Los británicos corrieron el riesgo de separar a dos de sus más modernos cruceros de combate del crucial bloqueo de Alemania en el Mar del Norte para enfrentarse a él. El 8 de diciembre de 1914, el comandante alemán Hans Pockhammer avistó sus enormes mástiles mientras recalaba en Port Stanley en las Islas Malvinas. Se dio cuenta de que los británicos estaban mejor armados y eran más rápidos. Notamos un nudo en la garganta, una contracción, como si no pudiéramos tragar, ya que eso significaba una batalla a vida o muerte, o mejor dicho, una batalla que terminaría con una muerte honorable. La flota alemana intentó huir, pero los cruceros británicos eran demasiado rápidos. A la 1:25 del mediodía, Spee viró para enfrentarse a ellos. Pero los británicos se cuidaron de no ponerse al alcance de sus cañones, disparando los suyos a una distancia de 1.600 metros. El teniente Harry Bennett, en el HMS Canopus, observó lo sucedido y pintó estas acuarelas. A las 4:17 de la tarde, el Scharnhorst se hundió con el almirante von Spee y toda la tripulación. A las 6:02 de la tarde, el Gneisenau se hundió con casi toda su tripulación, incluyendo a Heinrich, el hijo pequeño de von Spee. Su otro hijo, Otto, estaba en el Nuremberg, fatalmente siniestrado. La visión era de reverencial respeto. Cayó sobre un costado y se hundió con un elegante movimiento, como si fuera un vaso hundiéndose en un recipiente de agua. Los que se hundieron con él fueron valientes hasta el final, ya que vimos a unos hombres en el alcázar de popa haciendo ondear la bandera alemana mientras se hundía, y así entraron en su tumba de agua. La batalla de las Malvinas marcó el final de la campaña de los cruceros alemanes. Su guerra global tendría que llevarse a cabo en tierra. De nuevo, sus comandantes aprovecharon al máximo sus escasos recursos para hacer bailar a su son al Imperio Británico. El Canal de Suez presentaba una excelente oportunidad para Alemania para acosar al Imperio Británico. Una crucial ruta marítima vulnerable a los ataques de fuerzas terrestres. Pero los alemanes no podían prescindir de ningún hombre del frente occidental, por lo que Berlín recurrió a la Turquía otomana, su aliado desde noviembre de 1914. El cuarto ejército turco estaba estacionado en Palestina, a solo 225 kilómetros del Canal de Suez. Los turcos aceptaron ayudar a capturar Suez, asignando a ello estos 19.000 soldados. Lo vieron como el primer paso para su propia reconquista de Egipto y Libia. Marchábamos de noche y solo iluminados por la luz de la luna. Mi corazón estaba lleno de melancolía, mezclada con la esperanza del éxito al ritmo de la canción La bandera roja ondea sobre el Cairo, con la cual los batallones que conformaban la vanguardia abrían camino por el interminable desierto, débilmente iluminado por el pálido brillo de la luna creciente. Los turcos tenían que transportar obuses, puentes flotantes, provisiones y agua por el desierto del Sinaí, y no perdieron a un solo hombre. A primeras horas del 3 de febrero de 1915 llegaron al Canal de Suez. El coronel alemán que había planificado la operación observaba cómo todo salía mal. Un centinela se dio cuenta de nuestro ataque y disparó. Los disparos crearon el pánico.
Luego los ingleses barrieron las riberas con fuego de ametralladora. Los turcos encontraron el canal defendido por 9 buques de guerra británicos y 30.000 soldados indios, atrincherados para defender sus posiciones. Las tropas otomanas sufrieron 1.200 bajas. Los supervivientes se retiraron por el desierto. El ataque había fracasado, pero África era un campo de batalla en la guerra global de Alemania. Contaba con 3 bases de operaciones: Camerún, el África alemana del Este y el África alemana del Sudoeste, con sus puertos y estaciones de radio. Por suerte para Gran Bretaña, tenía una colonia en la puerta de al lado. Por desgracia, su lealtad era la menos digna de confianza. La Unión de Sudáfrica era racialmente diversa: negros, boers y colonos británicos. Solo 15 años antes, Gran Bretaña había sostenido una sangrienta guerra contra los boers. Muchos de ellos no sentían ningún amor por Gran Bretaña. No se podía contar con su lealtad. Como un comandante le dijo al primer ministro sudafricano Louis Botha: mis hombres están listos. ¿Contra quién lucharemos? ¿Contra los ingleses o los alemanes? Pero Sudáfrica estaba idealmente situada para lanzar un ataque contra el África alemana del Sudoeste. Lewis Harcourt, secretario colonial británico, aceptó el desafío. Si los ministros desean y se sienten capaces de apoderarse del África alemana del Sudoeste, lo que al mismo tiempo les daría el control de las estaciones de radio allí situadas, lo consideraríamos un gran y urgente servicio imperial. El gobierno de Sudáfrica aceptó prontamente porque tenía sus propias ambiciones imperiales. Quería conquistar el África alemana del Sudoeste para sí. El 14 de septiembre de 1914, las fuerzas sudafricanas cruzaron el río Orange, adentrándose en el África alemana del Sudoeste. Pero los alemanes se habían adelantado, como muy pronto descubrirían los sudafricanos, cuando se detuvieron en las charcas de Saint-Fontaine. Los sudafricanos fueron derrotados, pero lo peor aún estaba por llegar. Parte de Sudáfrica inició una rebelión armada. Al mando de las fuerzas del norte de la ciudad del Cabo estaba Manny Marich. Valiente e inflexible, Manny había luchado una campaña de guerra de guerrillas contra Gran Bretaña en la Guerra de los Boers. Simpatizaba por completo con Alemania. Recibí un telegrama ordenándome que comandara un importante comando en el África alemana del Sudoeste. Había tomado la decisión de no luchar por el Imperio Británico y mis oficiales y soldados estaban de acuerdo conmigo. En octubre de 1914, Manny Marich cruzó el río Orange, adentrándose en territorio alemán por Schwyz-Drift para reclutar tropas alemanas. Dos días después, Marich se dirigió a sus tropas bajo este árbol. Bien, hombres, no queremos ser gobernados por los judíos y los financieros de Inglaterra. El general Beyers y el general de Wet y yo mismo hemos decidido crear una república sudafricana independiente y hemos llegado a un acuerdo con el gobernador del África alemana del Sudoeste. Ellos nos proporcionarán armas y munición y armas pesadas. De ello depende la libertad de las masas del país.
La petición de ayuda por parte de Gran Bretaña había llevado a su colonia al borde de la guerra civil. En Londres, el secretario colonial Lewis Harcourt temía la desintegración de la Unión de Sudáfrica. Secretamente ordenó que se enviasen 30.000 soldados australianos a Ciudad del Cabo para sofocar la rebelión. Lo más importante es la seguridad de la Unión. En comparación, no damos ninguna importancia a la África alemana del sudoeste. Los australianos no tuvieron que intervenir. En el invierno de 1914, los sudafricanos leales derrotaron a los rebeldes boers. Esta es una de las pocas imágenes en la que aparecen 50 de ellos cuando fueron llevados a Ciudad del Cabo para ser juzgados. Pero no consiguieron dar con Manny Maritz. En julio de 1915, los sudafricanos cercaron a los alemanes obligándoles a rendirse y anexionándose su colonia. Pero Gran Bretaña tenía más trabajo para Sudáfrica, esta vez al norte, para acabar de una vez por todas con von Lettow. Londres le pidió al ministro de Defensa de Sudáfrica que comandara la campaña, Johnny Smuts. Smuts también había combatido en la guerra de los Boers, pero ahora era un apasionado pro-británico. Más estadista que soldado, Smuts era un general indiferente de unas fuerzas convencionales. Y tenía que enfrentarse a Lettow. Richard Maynard Jagan, oficial británico, era ahora el oficial de inteligencia de Smuts. Smuts ha tomado la decisión de evitar un enfrentamiento violento. Me ha dicho que no puede permitirse volver a Sudáfrica con el sobrenombre de carnicero Smuts. Si von Lettow es inteligente y Smuts no lo es tanto, habrá problemas. Lettow era inteligente. Aquí, en su cuartel general en la estación ferroviaria de Moshi, tuvo la idea de privar a Gran Bretaña de tropas en Europa, extendiendo la guerra a África. La cuestión era, ¿podremos nosotros, con nuestras reducidas fuerzas, evitar que un considerable número de soldados enemigos intervengan en Europa? ¿O les infligiremos un daño sustancial a sus armas y tropas? Estaba convencido de que podríamos. En agosto de 1916, Lettow se había convertido en un experto en el juego del gato y el ratón. Von Lettow es muy astuto y no podremos cogerlo con simples maniobras. Él conoce el terreno mejor que nosotros. Creo que nos espera un costoso juego del escondite y von Lettow seguirá jugando en algún lugar del África tropical cuando se llegue a un alto el fuego. Smuts le ha costado a Gran Bretaña cientos de vidas y millones de libras esterlinas. Lettow capitaneaba sus fuerzas de hasta 15 soldados, la mayoría de ellos negros, basándose en la improvisación. Desde marzo de 1916 no le llegaron suministros procedentes de Alemania, pero consiguió mucho con poco, como explica Ludwig Deppe, uno de sus oficiales médicos. Cuando no había munición, Lettow intentaba fabricar sus propios cartuchos. Si los hombres le pedían armas o ropa al comandante, éste les decía: «Cogédsela al enemigo». Lettow hacía la guerra a precio de coste. Habría estado justificado mostrar esta guerra en la feria de un pueblo con un letrero anunciando «La guerra más barata del mundo». Johnny Smuts contaba con unas fuerzas 5 veces superiores a las de Lettow y los consiguientes recursos. Pero cuanto más se adentraba en el África alemana del Este, más se alargaba su línea de aprovisionamiento. Y no había contado con la mosca asesina, la tsetse. La esperanza de vida de sus 50.000 caballos era solo de 4 semanas. Lluvias torrenciales, barro, polvo y calor sofocante también ralentizaban su avance. La inteligencia era imprecisa, los mapas inadecuados. Con frecuencia, el cable del teléfono tenía que levantarse a 8 metros del suelo para evitar que lo destrozaran las jirafas. Esta se asemeja a una guerra del pasado. Caminábamos por donde no había ninguna carretera. Es posible que ningún hombre blanco lo hubiera pisado antes. El río se ha desbordado y no podemos cruzarlo. Al otro lado nos observan las patrullas alemanas.
pero los cocodrilos se encargan de mantener la paz entre nosotros. Leto jugó con Smuts, negándose a luchar, escabulléndose, obligándolo a adentrarse cada vez más en África. A medida que avanzaban, extendían el dolor y la destrucción de la guerra, arrastrando cada vez a la población nativa. Esta guerra la soportaron las espaldas de los africanos negros. Solo para la campaña de Leto, los británicos reclutaron a más de 1 millón de porteadores negros. 1 de cada 5 murió de malnutrición y enfermedades. Un índice de mortalidad comparable al del frente occidental. Soportaban los padecimientos en silencio. Solo tenían deberes y casi ningún derecho. Caían en el barro con su pesada carga y eran cruelmente forzados a levantarse y seguir adelante. Oh, el camino del Indy era polvoriento y el camino del Indy era largo. Pero el hombre que tuvo el trabajo más duro, que no podía equivocarse, era el porteador Kavirondo, con su canción de Kavirondo. Era, ven aquí, porteador. Era, Homera, vamos, adelante. Y Homera no se quejaba, sencillamente hacía lo que le decían. Lo que Smuts se ahorraba en el campo de batalla lo perdía en el hospital, ya que de hecho estábamos luchando contra África y el clima, no contra los alemanes. A principios de 1917, de los 20.000 sudafricanos, más de la mitad ya habían sido enviados a su casa inválidos. Fueron reemplazados por soldados negros de Nigeria y Ghana. El reclutamiento de los negros también era altísimo en el África Oriental. En el transcurso de la guerra, los fusileros reales de África pasaron de 3.000 a 35.000. Fololiyani Longwe hablaba por muchos de los soldados negros. Imagínese enterrado en un agujero con solo la cabeza y las manos fuera, sujetando un arma, rodeado por el olor de la muerte, oyendo las explosiones de las bombas y las ametralladoras, humo por todas partes y la vegetación ardiendo y, por supuesto, la deforestación. Viendo cómo matan a tu familia, llorando y, por fin, muertos. Esto es lo que hicimos. Experimentamos y vimos. Leto sobrevivió sin conocer la derrota hasta el final, marchando triunfante por Berlín en 1919. Los británicos nunca le cogieron, a pesar de convertirla en una guerra africana y mandar un ejército tras él. Pero Gran Bretaña y Francia tenían tales reservas de hombres en las colonias que desde 1914 los transportaban a Europa. Unas extraordinarias fotografías en color francesas del mundo que sirvió en el frente occidental. El general francés Charles Mangin calculó que Francia podía reclutar hasta 300.000 hombres de su imperio para Europa. Nadie le creyó. Pero de hecho, movilizaron al doble. Las tropas negras poseen las cualidades que se exigen en una guerra moderna: resistencia, tenacidad, instinto para el combate, ausencia de nerviosismo y una incomparable resistencia. No solo disfrutan con el peligro y una vida de aventuras, sino que son esencialmente disciplinados. La gente empezaba a ocultarse y a huir del campamento. Había toda clase de enfermedades, incluso psicológicas. La gente no sabía a dónde iba, ni siquiera por qué estaba luchando. Corría el rumor de que nunca volveríamos, de que nos venderían como esclavos.
La India le proporcionó a Gran Bretaña 1.750.000 hombres durante la guerra. Desde el principio, se vieron implicados en algunos de los combates más duros de la guerra. Un indio le escribió a un amigo: La guerra es una calamidad en 3 mundos y a mí me ha obligado a cruzar los mares y vivir aquí. El frío es tal que no puede describirse. Hace 4 meses que no hemos visto el sol. Ese es nuestro sacrificio. Ni duermo de noche ni descanso de día. No es posible que haya habido una guerra como esta, ni la volverá a haber. Algunos hombres, como Jason Jingo, acostumbrados al racismo habitual del gobierno colonial, volvieron a casa con una mayor autoestima. Hemos disfrutado del tiempo pasado en Francia. Fue nuestra primera experiencia de vivir en una sociedad sin barreras debidas al color. En casa éramos diferentes a los demás. Nuestra conducta, como les demostramos a los sudafricanos, era algo más que lo que ellos habían esperado de un nativo. Hemos copiado los modales y las costumbres de los europeos, y no solo eso, lo hemos vivido. Pero después de la guerra, Jason Jingo y los otros supervivientes no volvieron a la misma África. Los imperios que la habían troceado habían convertido grandes zonas de ella en terrenos baldíos, como explica el médico alemán Ludwig Deppe. Detrás de nosotros dejamos campos devastados y para el futuro inmediato hambruna. Ya no somos los agentes de la civilización. Nuestro camino está marcado por la muerte, el saqueo y los pueblos desiertos. Pasarían años antes de que despertara el nacionalismo africano, aunque unos cuantos ya habían empezado el viaje. En 1914, John Chilembwe desafió las bases de la guerra y el lugar de África en ella, y sus palabras perseguirían a los oficiales coloniales durante años. Que los hombres ricos, los banqueros, los nobles, los tenderos, los granjeros y los terratenientes vayan a la guerra y mueran. En vez de ello, nos invitan los pobres africanos que no tienen nada. Tras nuestra muerte, solo dejamos una larga hilera de viudas y huérfanos en la más desesperada de las miserias y en la más negra de las aflicciones. Morir por una causa que no es la nuestra. Los alemanes habían luchado una guerra global excepcional. Pero le había costado sus cruceros, sus estaciones de radio y todas sus colonias. Pero Alemania había obligado a Gran Bretaña y a Francia a llamar a sus imperios y apoyarse en sus aliados. En el proceso, estos flexionaron sus músculos y crearon sus propios imperios. La Primera Guerra Mundial vivió la última carrera por África. Y las ideas que tanto había odiado el Kaiser, la apropiación de tierras, la avaricia y el capitalismo, aún se habían extendido más. De momento, el imperialismo parecía más fuerte que nunca. En el siguiente episodio de Primera Guerra Mundial se llama a la Yihad, la Guerra Santa en Oriente Medio, la pesadilla de Galípoli y la agonía del pueblo armenio.